Vemos ahí. Vimos la convolución, la correlación, ¿cierto? Que a medida que nosotros aplicamos la propiedad de Fourier, hacemos una multiplicación. Pero todo eso en el dominio Fourier. Viene llegando más gente. Entonces, estábamos recordando lo que vimos en la última clase, que fue la semana pasada, donde vimos las propiedades de convolución y correlación de la transformada de Fourier, donde nosotros traspasábamos, ¿cierto?, de la ecuación de la integral a una multiplicación en el dominio de frecuencia. ¿Ya? Convolución y correlación son exactamente lo mismo, excepto que, ¿cierto?, en la convolución damos vuelta a una señal, la invertimos y la desplazamos. ¿Ya? En la correlación, ese signo menos no existe, se reemplaza por un más. También apareció una pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tau y el t? ¿Son la misma variable? En el fondo estamos hablando de funciones de una sola dimensión, ¿ya? Que en este caso es el tiempo. Y por eso nosotros hacemos la diferencia de letra, pero estamos haciendo referencia a la misma dimensión, el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, solamente para tener distintos valores de tiempo que nosotros usamos dos variables distintas que en el fondo representan el tiempo o la dimensión del tiempo. Estamos recordando que estuvimos haciendo la clase pasada, hace una semana, ¿sí?, hablando de la propiedad de Fourier de convolución y correlación, ¿ya? Que eso pasa por la aplicación, ¿cierto?, de eliminar este cálculo integral y aplicarlo sobre un producto, pero en el caso que nosotros necesitamos conocer las transformadas de Fourier de cada una de ellas. Entonces, aquí vimos el ejemplo, ¿cierto?, de una posible aplicación. Lo usamos para el caso de la función triangular, ¿cierto? No es fácil de verlo, pero es una forma de calcular, ¿cierto?, y obtener la transformada de Fourier. De ahí obteníamos, ¿cierto?, que la transformada de Fourier de la función triangular es el producto, ¿cierto?, de dos funciones que se pueden convolucionar y que en definitiva calculamos la transformada de Fourier como el producto. Como las dos señales son rectangulares, vimos que la transformada de Fourier es una sampling y al multiplicar las dos, ¿cierto?, teníamos un sampling al cuadrado, que es lo que nosotros sabemos que corresponde a la función o la transformada de Fourier de la función triangular. Ya, como les decía, estábamos recordando lo que vimos en la clase anterior. Y obviamente, convolución, correlación y autocorrelación, ¿cierto?, son la misma señal, es la misma propiedad. La única diferencia que ahora en la inversión de tiempo que se hace, ¿cierto?, se representa como el complejo conjugado en la transformada de Fourier. No sé si quedó alguna duda de eso. Me la pueden hacer. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? O la pueden hacer en cualquier momento, ¿eh? Después, ¿cierto? Vimos el sistema, que es lo que viene, ¿cierto?, de teoría de sistemas, que se aplica a nosotros, y donde la salida, ¿cierto?, se encuentra a través de la convolución, ¿ya? De la entrada y el sistema. El h de t viene a ser el sistema. Entonces nosotros... ¿Aló? Ya, entonces tenemos el h, ¿cierto?, que corresponde al sistema. El g es una señal de entrada y nosotros obtenemos la salida como la convolución, y en frecuencia lo que vamos a tener, ¿cierto?, es por propiedad la multiplicación. Habíamos dejado el sistema pendiente, ¿ya? Ahí viene llegando alguien más. Habíamos dejado, ¿cierto?, el sistema pendiente, que es este circuito de acá, donde tenemos una configuración, ¿cierto?, de una resistencia de valor 10 elevado a 3 o 1000, ¿cierto?, ohm o 1 kilo ohm,
Y aquí tenemos el condensador, la capacidad, ¿cierto?, de 10⁻⁹, ¿ya? Faradio. El I, ¿cierto?, es la salida, y obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada de Fourier para obtener la salida, para no hacer la convolución. Para cual nosotros necesitamos conocer la expresión de la función de transferencia, ¿ya? Así, a grandes rasgos, nosotros nos dimos cuenta, o yo les pregunté, ¿cierto?, que cómo se obtiene la función de transferencia, o cómo interpretamos nosotros, ¿cierto?, la ecuación, que es una ecuación en derivada, ¿cierto?, una ecuación diferencial que tiene derivada. Por lo tanto, uno recurre, ¿cierto?, a las leyes de Kirchhoff, a la ecuación. ¿Cómo eran? ¿Ustedes me ayudan cómo se resolvió esto con leyes de Kirchhoff? Algo de los nodos, las mallas, ¿no? Son métodos que se ven para obtener la ecuación diferencial, ¿no? Recordar que tenemos un condensador que tiene una relación integral derivada, ¿cierto?, entre voltaje y corriente. Y lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es aplicar la transformada de Fourier al circuito completo. ¿Ya? Entonces yo voy a tomar el circuito y lo voy a copiar aquí. Habíamos dicho que es un sistema de primer orden, ¿cierto? Porque tenemos una derivada, ¿cierto?, que aparece, que es la primera, que es dada por el condensador. Entonces lo que hacemos es aplicar la transformada de Fourier. ¿Qué significa en este caso aplicar la transformada de Fourier? ¿Ya? A un circuito. Eso es lo primero. Significa que nosotros vamos a tener la representación de la señal de entrada, ¿cierto?, la salida del sistema, de esta forma. ¿Ya? Eléctricamente, si lo quieren interpretar, todos los elementos pasivos, ¿cierto?, que están aquí, que en realidad eléctricamente son tres: el resistor, condensador y el inductor, ¿ya?, quedan como resistencia. Yo aquí marqué, ¿cierto?, en verde, no sé si se puede ver, en la equivalencia, ¿cierto?, la transformada de Fourier del resistor queda aquí, el condensador queda aquí, y aquí ya tenemos dos resistencias. Como estamos en el plano, ¿cierto?, complejo, uno de estos le llama impedancia. ¿Ya? Y lo que tenemos en verde, aquí, y lo que tenemos aquí en verde es el sistema. Por lo tanto, nosotros no hacemos ningún análisis en el tiempo, solamente lo hacemos ahora en frecuencia. ¿Ya? Perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Encontrar el sistema, ¿cierto? Aquí. Encontrar el sistema, que es igual a la división de la entrada, este es I, dividido por la salida por la entrada. Esa relación tenemos que encontrar. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? No hemos hecho nada en otro mundo, ¿ya? Tomamos solamente el circuito y elemento a elemento lo hemos trasladado, ¿ya? Ahora, hay que escribir, ¿cierto?, cada elemento como su representación en el dominio de frecuencia, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la resistencia tiene que tener, a partir del R que tenemos en el tiempo, ¿cierto?, encontrar un valor. Afortunadamente la resistencia es la más simple, ¿ya? Mantiene su valor. Si quieran 1 kilo, aquí va a ser 1 kilo, ¿ya? ¿Qué pasa con el condensador? Con el condensador nosotros lo que tenemos aquí es la representación como impedancia. ¿Habían visto esta relación antes, no? Del condensador.
¿O de dónde viene esta? Reitero, habían visto esta relación antes, ¿no? En redes uno, pero no creo que no vimos así de dónde viene, pero la usamos. ¿Dónde la vieron, perdón? En redes uno la vi yo al menos. ¿Recuerda cómo la viste? No, o sea, me acuerdo que usamos la expresión, pero no, más allá de eso, no sé de dónde sale ni nada, o al menos no me acuerdo. Sí, ¿alguien se acuerda? ¿Jóvenes? No, yo tampoco me acuerdo. Ya, voltaje y corriente. Yo voy a ver el voltaje y corriente. Voy a ver si... Esta relación viene de la relación que hay entre voltaje y corriente en el condensador. ¿Ya? ¿Esa relación alguien la recuerda? ¿O el fundamento? ¿Qué es lo que hace un condensador? ¿Cuál es la definición de... Almacena energía. Claro, pero ¿qué tipo de energía? Eléctrica, ¿cierto? Esto lo voy a borrar. Vamos a poner la relación, ¿cierto? En el tiempo de corriente y voltaje en un condensador. ¿Qué relación hay? ¿Esa ecuación la vieron? Aquí aparece un C, que es la capacidad. Esto no pasa, ¿cierto? Que la corriente sea igual a la capacidad por el voltaje. ¿Ya? Esto pasa, esto en realidad aquí no pasa directamente. ¿Ya? Uno no encuentra que la relación de capacidad para los condensadores ocurre de esa manera. Lo que sí pasa es que si nosotros escribimos aquí el voltaje, ¿ya? Es simplemente la resistencia por el I. ¿Ya? Esto sí se cumple para la resistencia. La relación que hay en un condensador no es así, ¿cierto? Aquí tenemos una ecuación diferencial. Y aquí tenemos D dividido por dt. La derivada del voltaje. ¿No? ¿Por qué derivada? Porque, ¿cierto? El concepto básico del condensador es que el condensador se opone a los cambios de voltaje. ¿Ya? Entonces, a través de esta ecuación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el caso de la resistencia, vamos a despejar el R, ¿no? Y si aplicamos aquí la transformada de Fourier, tendríamos que el voltaje en Fourier es igual a la resistencia por, ¿cierto?, la corriente en Fourier. Entonces uno puede despejar y obtiene la relación voltaje a corriente. ¿Ya? Y ahí entonces uno dice, en el plano de Fourier, ¿cierto? A partir de la ecuación de la relación de corriente y voltaje, nosotros encontramos que la impedancia y la resistencia es R. El mismo ejercicio se hace con el condensador. Exactamente el mismo. Aplicamos la transformada de Fourier. La corriente nos queda en Fourier, ¿cierto? Cada vez que pasamos el plano de Fourier, nosotros hacemos el cambio de mayúscula, ¿cierto? Para representar la misma variable. El voltaje queda en mayúscula y la derivada, ¿qué es lo que pasaba con la derivada? Esta derivada, ¿cierto? Se representa por J omega. Y la integral, por su parte, obviamente, es 1 parte por J omega. Y esto lo escribí más bonito. J omega C. Y ahí tenemos la relación, ¿no?, de la ecuación diferencial en el dominio Fourier. Y para escribir, ¿cierto? Al igual que la resistencia, la relación voltaje-corriente, nosotros dividimos uno por otro. Voltaje, ¿cierto? Dividido por
la corriente me da 1 dividido por, este es 1. 1 dividido por J omega. Me pido disculpas porque ese es mi hijo que anda dando vuelta. Ya, este es la relación entonces del condensador y me permite, ¿cierto?, escribir esa ecuación y dejarlo como resistencia o impedancia en el dominio de la frecuencia. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Oh, claro, profe. ¿Ya? ¿Eso lo habían visto así o no? ¿En alguna parte? Creo que no, creo que en redes lo habíamos dicho, esto es así. Y se dejó ahí nomás. Habían llegado a la expresión, ¿no? Sí. Ya, fíjense que ¿qué otro elemento eléctrico hay? Yo esta la voy a borrar aquí. Nosotros usamos solamente lo que han visto, que se supone que es solamente resistencia, condensador e inductor, ¿no? Perdón. Y en el inductor uno toma, ¿cierto?, la misma ecuación del condensador y le da vuelta, ¿no? ¿Ya? La relación es distinta. El inductor se opone a los cambios de corriente, ¿ya? Y ahí tenemos el L, que es la inductancia. Por lo tanto, el voltaje va a ser cero en los extremos del inductor si la corriente es continua, porque la derivada es cero, ¿cierto? Y haciendo el mismo trabajo, ¿cierto?, con la derivada, lo pasamos al plano de Fourier, y aquí obviamente al despejar nos va a quedar esta fracción no queda, nos queda J omega y nos queda J omega L. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las tres ecuaciones básicas. Ya lo que es transformar cada elemento eléctrico en resistencia o impedancia en el dominio Fourier con estas tres relaciones. Como les decía, uno se la aprende, ¿cierto? Y cada vez que ve un condensador pone el 1 partido por J omega C. Si hubiese un inductor, uno pone J omega L, manteniendo el valor de inductancia. ¿Ya? Entonces aquí la ventaja de tener el sistema en el dominio de Fourier, como le decía, es tener todo como resistencia. Entonces obviamente de esos dos uno va a sacar un equivalente. ¿Cómo uno saca el equivalente de lo que está en verde aquí del sistema? ¿Cómo se obtiene? Esa es una configuración, ¿cierto?, de la parte eléctrica. ¿Qué configuración es? ¿Alguien lo recuerda? ¿Jóvenes? No tengo texto. Aquí tengo texto. ¿Alguien la recuerda? ¿Ya? Esto lo hago copiar en una nueva. Duplicar. Entonces esto de aquí lo vamos a eliminar. Entonces hicimos el cambio a plano Fourier. Tenemos esta configuración. Oh. Tenemos la entrada. Y yo le estaba preguntando, ¿qué configuración eléctrica es esta? Y yo no sé si la vieron, pero esta es exactamente igual a lo que uno debió haber visto en radio eléctrica. ¿Ya? Lo que se llama esta de aquí. Esta es una configuración divisor de voltaje. ¿Ya? ¿La habían visto? Yo espero que sí. Divisor de voltaje. Entonces esta configuración de aquí es exactamente igual a esta. Claro que está ordenada, ¿cierto? Aquí tenemos R1, R2. ¿No? Y eso tiene una fórmula de cálculo. Oye, no sé si me
déjame ver. No me juego pelea. ¿Habían visto la configuración de...? Aquí está. Acá está mejor. Yo tengo que lo he visto en red eléctrica o algo así. Tal vez igual en teoría electromagnética. Porque esta es la base de los circuitos. ¿No la vieron por ahí? Yo estoy tratando de copiar Sí, la creo que lo fórmula. habíamos visto. Sí, la habían En visto la por ahí. ayudantía, sí. Ah, pero no como clase teórica. No, no como clase, no recuerdo como clase. Creo que en la clase digamos leyes de Kirchhoff y así. Nunca vieron una configuración de esta. Ya, esta es la ecuación. ¿Ya? Nosotros tenemos el resistor de aquí. Para esta configuración de divisor de voltaje, que aquí es exactamente la misma, nosotros vamos a usar la misma relación. Fíjense que nosotros vamos a sacar voltaje entrada, voltaje salida. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros escribimos, ¿cierto? Ahora reemplazamos lo que es R2, donde está R2, nosotros escribimos el 1 partido por J omega C, que es el valor de resistencia. R1 es R, y R2, 1 partido por J omega C. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a insertar una ecuación. A ver si lo puedo escribir. Ecuación. Entonces recuerden que estamos buscando el H de omega. H de omega es igual. Arriba, ¿cierto? El R2, que en este caso es 1 dividido por J omega C dividido por R1, que es R más J omega C. ¿Ya? Entonces aquí tengo el 1. Ah, no, en contra este. R más J. ¿Ya? Entonces esto lo podemos escribir de mejor forma. ¿Ya? Podemos hacer una sustitución. Me imagino que vieron también cómo resolver esto. Chururututu. Perdón, ¿dónde me dijeron que habían visto la ecuación esta? El divisor en una llantía, pero ¿en qué asignatura? 1 partido por De redes también. redes. Ujú. Vale. Omega C. Ahí está. Entonces, uno lo que hace es copiar simplemente. Y esto lo hace igual. La idea de la fracción arriba es dejar el 1 nomás. Este, aquí. Más 1. Omega RC. Ahí está. Realmente no acostumbro poner RC. Texto. Ya, arreglar la ecuación y aquí nosotros estamos buscando, ¿cierto? El valor de H de omega, la función de transferencia, el filtro. Profe, Dígame. ahí en el término de la izquierda tendría que ser R más J omega C, ¿no es cierto? R, Ahí, no. sí, ahí justo ahí. Porque es la de arriba que la tiene ahí, pues, ¿no? Aunque aquí me equivoqué. Aquí en este me equivoqué. Porque el R2 vale 1 partido por J omega C. Este debe haber sido 1 partido por J omega C. Ah, ya. Yo me equivoqué. Lo que pasa es que quise hacer la ecuación y no me salió. ¿Ya? Porque ahí está R2. R2 está ahí, está en esta parte de la ecuación, ¿cierto? Y aquí está arriba. Entonces el R2 se repite en el numerador, ¿cierto? Y abajo en el denominador, tal cual. ¿Ya? Entonces 1 partido por J omega C y abajo 1 partido por J omega C. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí me quedo mal en la ecuación. No sé por qué. Ya hicimos.
Entonces, habíamos dicho que era un sistema de primer orden, uno lo confirma aquí, ¿cierto? Un sistema de primer orden tiene solo un polo. ¿Qué significa polo? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían visto, cierto? ¿Qué es un polo? Una solución. Una solución. ¿De qué? ¿Cierto? De esta ecuación. ¿Solución de qué? ¿Qué es lo que está buscando uno con esta ecuación? La solución cuando esto es igual a cero. Siempre. Ya en los sistemas uno tiene una ecuación y uno busca, ¿cierto? Las raíces del denominador que llama polos y del numerador que llama ceros. ¿Ya? ¿Cuál es la solución para este caso? ¿Cuánto da esta ecuación? ¿Cuándo da cero? Entonces esto se hace cero cuando esto es igual a menos 1. ¿Cuánto pasa eso? RC pasa dividiendo. ¿Qué pasa con el J? Pasa dividiendo. ¿Cuánto da, jóvenes? ¿Eso lo vieron o no? Lo que es la raíz. ¿Qué más tengo ya? Más allá de eso, ¿qué sistema es este? Te lo voy a copiar. Próxima página. Que corresponde, ¿cierto?, al circuito. ¿Qué sistema es? Yo voy a borrar este de aquí. Dijimos sistema de primer orden. Igual. ¿No? ¿Cómo uno analiza esta señal? ¿O esta función de referencia? ¿O este sistema? Recuerden que esto viene de aquí. Entonces aquí tenemos la función de referencia al sistema en frecuencia. ¿Ya? A través de la transformada de Fourier. Cuando nosotros hacemos gráficos de la transformada de Fourier, ¿cierto? Lo que hacemos es graficar el valor absoluto. Entonces aquí vamos a calcular el valor absoluto de h de omega. El valor absoluto, ¿cierto? Es la línea esta que siempre me sale. Esa misma. ¿Ya? ¿Cómo le sacamos el valor absoluto a esta? ¿Cómo queda? Si tenemos un número complejo, ¿cómo se sacaba? Multiplicando por el conjugado. Complejo conjugado, muy bien. Y sacando la raíz. Recuerden que es valor absoluto. Raíz, ¿cierto? De complejo conjugado. El complejo conjugado de este es 1 menos j omega c. ¿Cierto? Complementamos la parte negativa. Y eso lo sacamos en raíz cuadrada. A ver, este me resulta. No, no tenéis que hacer. Pongámosle a elevado a 2. Elevado a 0.5. Ah, me queda así. Yo quiero buscar la otra versión. La raíz cuadrada. ¿Dónde está la raíz? Aquí. Ahí está. Entonces nos queda la raíz cuadrada, parte real al cuadrado, ¿cierto? Parte imaginaria al cuadrado. La parte real es 1 y la otra es omega RC. Entonces este me queda al cuadrado. Y aquí tenemos el omega A, omega RC. RC. Ahí está. Entonces nosotros cuando hablamos de la transformada de Fourier y en particular del espectro, ¿cierto? Aquí tenemos la transformada que es del sistema, del círculo que está ahí. Aquí tenemos el espectro que es del sistema, que corresponde al valor absoluto de esta aquí. Ya, a esta señal nosotros le llamamos espectro de Fourier. ¿Ya?
que es muy distinto al espectro en frecuencia. Nosotros vamos a hablar de los dos. Este es el espectro Fourier. ¿Cuál es la diferencia? El espectro Fourier, ¿cierto? La magnitud absoluta y el espectro en frecuencia. Vamos a poner aquí. Es importante porque a veces uno puede preguntar, dibuje el espectro en frecuencia, ¿cierto? O dibuje el espectro Fourier. En frecuencia. Es tomar esto al cuadrado. Esto de aquí va al cuadrado. Va. ¿Eh? Y significa, ¿cierto? Que esto de aquí queda, eliminamos la raíz cuadrada. Esa es la diferencia. Como un sistema, ¿cierto? Nosotros dijimos que era un filtro y todo el tema. Este de aquí está el espectro de ahí, este es el espectro de frecuencia. Entonces este es un filtro. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de filtro es? Filtro es. Teníamos pasa abajo, pasa banda, rechaza banda y pasa alto. ¿Ya? Le pregunta, ¿a qué tipo de filtro es? Uno no sabe, ¿cierto? ¿De qué manera uno puede rápidamente evaluar, ¿cierto? Y obtener una expresión o una idea de cómo es la forma para determinar cuál de los cuatro es? ¿Ya? Esto es una como receta de cocina. Se hace para todo igual. Nosotros vamos a tener aquí H de omega. Vamos a ver si me pesca aquí. No me pesca. H de omega. Hacemos la evaluación. H de omega igual 0. Entonces, ¿cuánto vale el H de omega para omega igual 0? Y lo otro es, ¿cuánto vale cuando esto tiende a infinito? Vamos a poner ecuación infinito, infinito. Ahí está. ¿Cuánto vale cuando esto vale infinito? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuánto vale el h de omega para omega igual 0? Uno va, ¿cierto?, a la ecuación, h de omega, o puede hacerlo aquí también, lo vamos a hacer en el espectro, solamente con lo absoluto. ¿Cuánto vale para h de omega igual 0? Uno reemplaza, ¿cierto? Omega igual 0, queda 1 partido por 1, esto vale 1. Para frecuencia 0, ¿cierto? Esto vale 1. Para omega igual infinito, ¿cuánto vale? Uno toma el espectro, ¿cierto? Y evalúa para una frecuencia muy grande. ¿Y qué nos da? ¿Cuánto nos da si hacemos tender infinito, muchachos? ¿Cero? 0. Entonces el infinito quiere representar ciertas frecuencias muy grandes. 0. El 0 es frecuencia muy baja, el origen. Y recuerden que esto infinito y menos infinito porque hacemos simétrico con frecuencia negativa. También nos da 0, ¿ya? Porque va al cuadrado. ¿Qué significa entonces? ¿Qué tipo de filtro va a ser? Si cercano a las frecuencias bajas 1 y a frecuencias altas 0, ¿cuál de los cuatro tipos es? Pasa abajo. Pasa abajo. ¿Ya? Pasa abajo. Entonces, dependiendo de las combinaciones, pasa abajo. Nosotros vamos a tener pasa alto, pasa abajo, pasa banda, rechaza banda. ¿Ya? Inmediatamente nos da una idea de cómo obtenemos la respuesta en frecuencia del sistema. Tenemos entonces el sistema, tenemos una función de referencia en frecuencia, hicimos el espectro Fourier, ¿cierto? Tentativamente, para dos valores, en realidad tres, ¿cierto? Frecuencias bajas, frecuencias altas, y frecuencia alta negativa, que el sistema es simétrico, así que no hay problema. Pero, ¿cómo haríamos un gráfico? ¿A quién se le ocurre cómo podríamos hacer un gráfico? Gráfico, vamos a hacer el gráfico. ¿Cómo vamos a hacer un gráfico, muchachos?
Qué bueno. ¿Cómo podríamos hacer un gráfico? ¿Qué herramienta podríamos utilizar para un gráfico? Cuando ustedes tienen que hacer un gráfico, ¿cómo lo hacen? Utilizan alguna herramienta, ¿no? Matlock nomás, no creo. Malo. ¿Y algo más simple? Paint. Paint. Y si lo hicieran con Paint, ¿cómo van a hacer el gráfico? Aquí está. Lo vamos a hacer. Alogímetro. ¿Ah? No escuché esa parte. Al ojo nomás. Alogímetro, ahí está. Lo vamos a hacer con Excel, ¿ya? La resistencia vale 1000, 1, 2, 3. Capacidad. Uno, me imagino que saben usar el Excel, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí vamos a construir un eje de frecuencia de aquí hacia abajo y aquí vamos a sacar el valor absoluto de h de omega. Ah, el valor absoluto. Me imagino que no usaba el Excel, ¿verdad? Ah, pero esto recuerden que vamos en radianes, así que aquí vamos a sacar el omega. ¿Ya? Si nos damos la frecuencia 1, por ejemplo, este va a ser igual a 2 por pi por la celda de aquí. Va a ser un poquito más grande. Y aquí escribimos la función de transferencia. ¿Ya? Esto es 1 dividido por raíz. Esta es raíz cuadrada. ¿Sí? Raíz. ¿Ya? ¿La raíz de qué? La raíz de. Ahora tengo la ecuación. Ya me perdí. Aquí está. A ver si lo puedo ver pequeño. Yo les preguntaba si habían usado el Excel. Aquí. Entonces tenemos la función de transferencia que es 1 dividido por la raíz del 1 más la frecuencia omega por la resistencia por la capacidad. Y aquí tengo que cerrar con este y este de aquí. Este además. Ahí. A ver qué me da. B1 por B1 por C5 la frecuencia. Raíz. Ah, me falta eso. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces uno puede llenar aquí los valores hacia abajo. Yo voy a hacer eso. ¿Sí? Frecuencia. ¿Cómo podemos variar los valores de frecuencia? Tenemos que partir de un valor negativo hasta uno positivo. Ya arbitrariamente yo voy a elegir una frecuencia grande. ¿Ya? Menos 2 de 4. Ahora, ¿por qué meto a un número tan grande? ¿Ya? Porque yo aquí tengo un condensador muy chiquitito, ¿ya? De la orden 10 a la menos 9. Entonces tendría a pensar siempre que te va a tener frecuencias más grandes. Entonces tenemos la raíz cuadrada. Esa es la primera. Vamos a tener un aumento de 1000. Por ejemplo, avanzamos de 10.000 en 10.000. Tenemos S más esta frecuencia. Y hacemos una. Este de aquí. Ah, este tiene que ser fijo. Este es 4. Ahí sí. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Este es 5. Por ahí sí. Ya ahí recién está el 0 aquí.
Cosa que llegamos hasta el ya hice. Simétrico. Pasamos de los números menos negativos, 0, positivo. ¿Ya? El cálculo del omega, ¿cierto? 2pi por la frecuencia que va en hertz. Nosotros trabajamos en omega, radianes por segundo. ¿Ya? Y aquí vamos a escribir. ¿Esto por qué no veo? Ah, porque esto tiene que ir al cuadrado. Por C5 por D1. Este va 4 y por 2. Aquí está. Vamos para abajo. Sí, ahí está. Ahí tenemos. Entonces, ¿cómo vemos el gráfico? Elegimos dos valores, dos columnas de la tabla y le ponemos insertar gráfico. Aquí está. ¿Ya? Recuerden que es para los valores que nos dimos nosotros. Esto es función de transferencia, h de omega. Este eje de aquí lo vamos a sacar de ahí. En el eje, opción del eje, valor máximo. Ah, sí, por la izquierda. Valor del eje. Ah, ya da lo mismo. No, abajo, acá. Menos 1.5 es 6. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la escala, los numeritos, ahora vamos a arreglar. Número. Hasta aquí alguna consulta. Número. Dos decimales, ya, un decimal. Esto como ayuda práctica, alguien lo puede hacer al ojo, como dije, no, da lo mismo. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros aquí ya tenemos una figura, ¿cierto? Cercana, ¿ya? Recuerden que aquí tenemos el origen, ¿cierto? La frecuencia en cero es totalmente simétrico. Para frecuencias bajas, ¿ya? Nos está dando 1, ¿ya? Y ya aumentando la frecuencia, ¿cierto? Esto nos va a dar 0. Uno dice, bueno, ¿qué pasa si seguimos aumentando la frecuencia? Seguimos. ¿Ya? Hacemos el gráfico, lo hacemos extensible para más frecuencia. Uno va viendo, ¿cierto?, que el decaimiento es lento. ¿Ya? Y eso es porque la pendiente o el sistema es de orden 1. Uno piensa el filtro ideal, ¿cierto? Pasa abajo, es una función recta con pendiente más pronunciada. ¿Se fijan? Entonces, a medida que va creciendo la frecuencia, esta señal, perdón, pasa a ser pasa a ser cero. Recién aquí, para este valor de frecuencia, tenemos amplitudes menos que 0.2. ¿Ya? ¿Voy a volver al caso anterior? ¿Qué tenemos aquí? Que está más grande, más centrado. ¿Hay algún parámetro importante del filtro que uno deba conocer? ¿Recuerdan algún parámetro importante? ¿Algún nombre? Ah, después la guardo. Jóvenes, ¿recuerdan alguno? Recuerden que aquí tenemos la función de transferencia, tenemos el filtro pasa abajo. Si hablamos de filtro pasa abajo, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Jóvenes, jóvenes. Una cosa, ¿cierto?, es saber que la respuesta en frecuencia corresponde a un filtro pasa abajo. Aparte de eso, ¿qué parámetro importante hay? Recuerden la frecuencia de corte. ¿Cuándo ocurre la frecuencia de corte? ¿A alguien le suena? ¿Se recuerda la frecuencia de corte? Yo por lo menos no, profe, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del...? Aquí lo voy a anotar. Menos 3 decibeles de partida. ¿Qué son los decibeles?
¿Ya? Recuerden los decibeles, es tomar la amplitud, es tomar la amplitud y obtener el logaritmo. Aquí lo vemos. Entonces, si nosotros tenemos esto, le aplicamos el logaritmo, ¿ya? A esta expresión y multiplicamos por 20. Logaritmo en base 10. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a hacer aquí, en esta columna. Lo que son los decibeles. Entonces significa multiplicar por 20, aplicar el logaritmo. Yo no sé si aquí está así, log 10 de la magnitud absoluta. Y aquí hacen el gráfico. Ups. Para hacer el gráfico necesitamos dos columnas, ¿cierto? Extendemos aquí y extendemos. Entonces usamos el mismo gráfico que tenemos y graficamos los decibeles. ¿Se fijan? Y aquí aparecen los menos 3 decibeles. Ahora esta escala está en decibeles. Entonces ahí tenemos un puntito que llega justo a 1 por 10 elevado a 6. ¿Qué significan los 3 decibeles? ¿Ya? Recuerden que el logaritmo de 1, lo tengo por aquí, aquí. El logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos el valor central en 0. Y existe una atenuación de menos 3 decibeles cuando ocurre la frecuencia de corte. Y en este caso, la frecuencia de corte nos está diciendo que es menos 1 por 10 elevado a 6. Sabemos que frecuencias negativas no existen, ¿ya? Pero el sistema es simétrico, por lo tanto, los menos 3 decibeles ocurren también, ¿cierto? Para 1 por 10 elevado a 6. La pregunta es, ¿de dónde sale eso? Eso sale del producto R por C. Si ustedes multiplican R por C, si ustedes multiplican R por C, voy a poner ahí. El R, ¿ya? El R vale, aquí está, 1000. Y el condensador 1 por 10, 1 por 10 elevado a menos 9. Si multiplicamos, esto me da 1 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia de corte está dado por la razón 1 partido por RC. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Comentarios. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Comentarios? Entonces, los 3 decibeles negativos, ¿ya? Está dado por el inverso del RC. Y ahí nosotros sacamos la frecuencia de corte. ¿Ya? Tenemos aquí justo el 1 partido por RC. Y acá es lo mismo. Signo negativo. ¿Ya? Entonces nosotros obviamente si cambiamos, ¿cierto? La resistencia 2000, 1, 2, 3, esto se va a hacer más angosto. ¿Ya? Si lo bajamos más todavía, o 100 ohms, ¿ya? El filtro se hace cada vez más angosto, ¿ya? Y a medida que lo vamos aumentando, vamos cambiando, por ejemplo, dísquelo, 1, 2, 3, ¿ya? Vamos cambiando el ancho del filtro. Como es el inverso, ¿cierto? A medida que yo aumento la resistencia, la frecuencia de corte va a cambiar. Aquí ahora buscamos de nuevo los menos 3 decibeles y la frecuencia está por aquí. Ya muy chiquitita. Obviamente si cambiamos también la capacidad, vamos a cambiar la frecuencia de corte. ¿Ya? Ahora, analíticamente, ¿cómo se hace? Haciendo esta señal, ¿cierto? Buscando el 0. ¿Ya? O cuando linealmente esto de aquí es igual a 1 partido por raíz de 2. ¿Ya? Recuerden que si aplicamos el logaritmo en base 10 a la 1 partido por raíz de 2, nos da exactamente menos 3 decibeles. En el fondo, cuando esta ecuación de aquí se hace igual a 1. ¿Ya? Ahí tenemos el filtro entonces, pasa abajo, orden 1, frecuencia corte 1 partido por RC, depende de los valores de RC.
Joven, ¿alguna duda? ¿Consulta? Se me cortó internet. Les dije Está todo que... bien, profe. Ah, ya. Les Sí. dije que yo no tengo forma de saber que se me pegó el internet. Así que espero no haber tenido ningún problema. No, no ¿Ya? se le ha caído. Excelente. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Duda, consulta? Ya, si está todo claro, jóvenes, vamos a quedar hasta aquí, ¿les parece? Y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Profe, Vale, ¿Sí? profe. Dígame. ¿va a subir esta clase? Sí. Como he tenido problemas de internet, no he podido subir ninguna clase. ¿Ya? Ah, ya. Porque hay 2 clases que tengo que subir, entonces no subo. Eso, el link queda en campus virtual, lo han visto, ¿cierto? Creo que subí una clase o 2. Sí, subió 2, Ah, ya pero la falta ven. Entonces. un Ya, pasado nomás. perfecto. Entonces, como ya anda más o menos bien de ayer, internet, no he podido hacer mucho en realidad. Así que espero de aquí a mañana dejarla de arriba, incluyendo esta, ¿ya? Cualquier cosa igual me recuerdan o me indican por el WhatsApp, no hay problema. Ya, jóvenes, ¿quedamos hasta aquí entonces? Vale, profe. Ya, Bueno, muchachos, que estén muy bien. profe, Chao, profe. Está bien, profe. Chao. Tengan buena tarde, hasta luego. Chao, chao. Chao.